Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón de Historia TV. En el vídeo de hoy vamos a hablar del cuarto evangelio. Es el evangelio de los más especiales, por lo menos para mí, de los cuatro, que es el evangelio de Juan. Comenzamos. El Evangelio de Juan tiene varias características que lo definen. Es el más teológico, el más histórico, el más descriptivo. Son frecuentes los semitismos, existe una familiaridad con las tradiciones judías y muestra excelentes conocimientos de la topografía y de la geografía de Palestina. Demuestra que el autor, Juan, estuvo presente en los momentos clave de la vida pública de Jesús. Para Claude Tresmontant y Jacqueline Jeannot-Bismuth, el autor del cuarto evangelio era un Cohen, un miembro de la clase sacerdotal y habitual de la casa del gran sacerdote Anan, por una cita que veremos después cuando hablemos ya del relato de la pasión. Al analizar la terminología judiciaria y la retórica de Juan, Jacqueline Jeannot-Bismuth sostiene la hipótesis según la cual Juan, en su versión original, es el testigo en lengua hebrea de un contemporáneo, es decir, de un actor de los acontecimientos sucedidos. Paul Bennett dijo: resulta por consiguiente difícil no apreciar la imperiosa autenticidad del testimonio ocular de Juan, que proporciona un sentimiento de realidad de algo vivido. El hecho de que Juan, como veremos posteriormente, en Juan capítulo 18, se permitiera en el momento del proceso de Jesús delante de Anás dar un orden al criado para que hiciera pasar a Simón Pedro, constituye un claro indicio de la familiaridad, léase autoridad, que tenía el apóstol en el entorno del gran sacerdote. Claude Tresmontant también explica por qué no fue Juan el primero en penetrar en la tumba, es decir, un lugar impuro, tras la resurrección de Jesús. ¿Por qué Simón, apodado Keifas el piedra, que seguía al otro discípulo, entró en la tumba? Porque no era Cohen y por siguiente no le estaba prohibido hacerlo. ¿Por qué el otro discípulo, al que no se quiere mencionar, terminó por entrar también en la tumba? Porque comprendió que no había ningún muerto allí dentro. Así pues, podía entrar. Pero tenemos, hay otros pequeños fragmentos del Evangelio de Juan que nos muestra ese claro conocimiento de la topografía del lugar, y un ejemplo de ello tenemos en la curación del hijo de un funcionario de Cafarnaúm. Nos vamos a Juan capítulo 4, versículo 46. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Aquí la cuestión está en ese verbo de bajara o descender. Descendió, bajó, según la traducción, según la Biblia que estéis usando. Jesús se halla en una ciudad identificada como Kirbet Cana, 14 kilómetros al norte de Nazaret. En 3 ocasiones utiliza Juan el verbo que aparece en pantalla, que significa descender. Es decir, Juan utiliza un verbo cuyo sentido no alberga la menor duda, ya que la ciudad se encuentra a casi 300 metros de un continuo desnivel en un entorno de 30 kilómetros. Por lo tanto, técnicamente estás descendiendo. Otro acontecimiento, otro trozo del Evangelio que ya hemos comprobado que es histórico, es la curación del enfermo de Betesda, de lo cual ya hablamos en mi vídeo de las fuentes arqueológicas. Os estará apareciendo por ahí arriba, echadle un vistacín, que está muy interesante. Y sin más, nos vamos al relato de la pasión, que es, digamos, el eje neurálgico de todo el mundo cristiano. El relato de Juan lo subdivide en 3 subcapítulos. Lo divide en 3 subcapítulos: la última cena, la pasión y luego la resurrección, de la que ya hemos hablado en mi vídeo, que os estará apareciendo por allá arriba a la derecha.
El texto en cuestión, del que ya hemos hecho referencia, que habla de que Juan era conocido, el sacerdote, y tenía cierta autoridad, es Juan capítulo 18, versículo 15 al 16. Ahora bien, Simón Pedro seguía a Jesús, al igual que otro de los discípulos. Este discípulo era conocido del gran sacerdote y entró con Jesús en la corte del gran sacerdote, mientras que Pedro se quedaba fuera a la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del gran sacerdote, salió fuera y dijo unas palabras al portero y éste hizo entrar a Pedro. Entonces, a la hora de analizar el proceso de Jesús, algo que diferentes escritores católicos han tratado, saber si fueron más culpables los judíos que los romanos, o solamente unos, o los dos, o quién. Pues vamos a hablar de Annie Hauber, que subrayaba, a propósito de las competencias judiciales de unos y otros, que resulta difícil precisar con total exactitud de qué forma coexistían las competencias judía y romana en Judea hacia el año 30 de nuestra era. Los historiadores tratan más bien de establecer las verosimilitudes y los principios de solución. Las relaciones entre la autoridad ocupante y la autoridad local siempre han sido delicadas, y especialmente en el caso de los judíos, que se mostraban al mismo tiempo celosos de sus privilegios y muy inquietantes para los romanos. Jesús fue ejecutado por los romanos, eso es algo que ya está bien claro, por un delito de perduelio, de lo cual ya hablamos, de los diferentes delitos por los cuales uno acababa crucificado en el mundo romano, en mi vídeo que os estará apareciendo por arriba, que trata sobre la pena de muerte en general en el mundo romano, que también echadle un vistazo porque está chulísimo, es una pasada integral. Y de paso suscribís al canal, porque aquí vamos a hablar de todo, vamos a ir hablando poquito a poco, desgranando el mundo romano, y va a ser una pasada. La opinión tradicional es que fue el Sanedrín el que condenó a Jesús, pero a no tener derecho de condenar a muerte, era Pilato a quien correspondía tal prerrogativa. Annie Hauber ha resumido adecuadamente las protestas contra esta decisión, diciendo: si se admite que solamente el procurador, Pilato en realidad prefecto, romano tenía el derecho de condenar a muerte, se deduce que una condena por parte de los judíos no tenía validez. Era suficiente una instrucción preliminar para establecer los cargos y preparar el proceso romano. Ahora bien, también se sostiene lo contrario, es decir, que incluso bajo los romanos el Sanedrín tenía, en lo referente a los delitos de naturaleza religiosa, el derecho de aplicar la pena de muerte que se hubiera establecido. De ello se deduce que el Sanedrín no tenía necesidad de llevar a Jesús ante Pilato. Si por consiguiente Jesús fue condenado por Pilato, es que jamás había sido objeto de una condena judía, una condena que fue posteriormente inventada por los cristianos. No obstante, los ejemplos de ejecuciones capitales llevadas a cabo por los judíos abundan en los evangelios y en el Talmud, lo que hace el caso de Jesús todavía más difícil de resolver. Entonces, ¿por qué es condenado Jesús? Jesús no era un bandido, ni un sedicioso o un celota, pero hacía ver la incoherencia y la hipocresía de los fariseos y de los doctores de la ley, en particular de aquellos que tenían la obligación de guiar e instruir al pueblo judío en la ley de Dios. Su crimen no fue solamente político y religioso, era igualmente moral y ético. Entonces, ante los grandes sacerdotes resultaba imperioso demostrar que Jesús era un falso profeta, un seductor de las masas, y ante Pilato había que demostrar que ponía en riesgo la seguridad del Estado en la región. Recordemos, como ya hemos dicho en varios vídeos de esta lista de reproducción, que el mundo romano veía con recelo el mundo judío porque creían que en cualquier momento los judíos la podían liar y revolver todo. Entonces, si bien es cierto que son los romanos los que condenan a Jesús al final, la denuncia de la responsabilidad de los judíos en los relatos de la pasión posee bases históricas. No se puede negar que todo partió de una iniciativa de las autoridades judías y que un sector de la población era favorable a Jesús, a sus ideas y a su movimiento. Pero los evangelistas precisan claramente que la responsabilidad de la pasión fue un asunto de los jerarcas de la nación y que es necesario establecer una distinción entre ellos y una parte del pueblo judío. Entonces aquí vamos a hablar de algo que resulta interesante, y es el tema de los famosos especuladores. Eran agentes clandestinos y correos encargados de transmitir las informaciones. Bajo el reinado de Augusto, cada legión poseía una unidad compuesta por una decena de especuladores que desempeñaban las funciones de exploradores, de mensajeros y de agentes de información.
Trabajaban en el seno de unidades regulares de la infantería en los regimientos auxiliares o en las unidades de exploraciones, informadores a caballo. Todo movimiento inhabitual, todo líder de prestigio se encontraba estrechamente vigilado por los espías romanos. Por lo tanto, se puede explicar la razón por la que Pilato trata de soltar a Jesús. Sabe certeramente que no representa peligro real para el poder romano, pues se trata simplemente de un asunto interno de la nación judía. Pero, y esto es algo que ahora vamos a especificar, la cosa cambia cuando se menciona al César. Esa es la frase clave. Si tú lo sueltas, no eres amigo de César. Aquel que se proclame rey se opone a César. Que esto está en Juan capítulo 19, versículo 12. Entonces, por un lado, vamos a ir viendo los diferentes personajes, diferentes personas que están metidas en esto, en este relato de la pasión. En primer lugar tenemos a Anás, que fue designado para este puesto de sumo sacerdote por Quirinio en el año 6 o 7 después de Cristo, cuando se produjo la deposición del rey Herodes Arquelao. Y fue depuesto a su vez en el año 15 después de Cristo por el prefecto de Judea, Valerio Grato. Según Flavio Josefo, el viejo Anás fue muy feliz, pues tuvo 5 hijos, todos los cuales tuvieron la oportunidad de ser grandes sacerdotes de Dios, y él mismo desempeñó ese cargo durante mucho tiempo, cosa que no sucedió jamás a ningún otro de nuestros grandes pontífices. Volvemos a encontrar a Anás durante la comparecencia de Pedro y Juan ante el Sanedrín a la mañana siguiente a Pentecostés. Esto está en Hechos capítulo 4, versículo 6. Pero el sumo sacerdote era Caifás, por lo tanto sería algo así como el sacerdote real y el emérito. Algo así como lo que tenemos ahora con el Papa Francisco y Benedicto XVI. Luego tenemos el Sanedrín. Según la Misna, el código rabínico de leyes más antiguo, compuesto después del año 200 de nuestra era, el Gran Sanedrín era un tribunal y un senado o consejo del pueblo judío, la más alta instancia en materia judicial, legislativa y administrativa, habilitada para tratar los asuntos criminales más graves, para declarar la guerra o modificar los límites de Jerusalén y del templo, y tenía además toda la autoridad para interpretar la ley de Moisés. No obstante, las referencias que se pueden sacar de la Misna deben tomarse con mucha cautela, pues parece que el Gran Sanedrín se extendió durante el reinado de Herodes en 2 instituciones: el Sanedrín político, compuesto esencialmente por saduceos, presidido por el gran sacerdote, que perdió su autoridad durante la época romana, y el Sanedrín religioso, compuesto por 71 miembros, en su mayor parte doctores de la ley. Y luego tenemos a Poncio Pilato, que llega a Judea en el año 26, enviado por el emperador Tiberio para suceder a su colega Valerio Grato, prefecto de Judea desde los años 15 al 26. Se mantendrá en el cargo hasta el 36. Según Filón de Alejandría y Flavio Josefo, Poncio Pilato era un gobernante racional y pragmático, si bien impetuoso, estricto, autoritario y provocador, que empujaba constantemente a judíos y samaritanos a la revuelta. Los autores de la antigüedad mencionan múltiples incidentes. Flavio Josefo cuenta que Pilato introdujo en Jerusalén insignias militares que llevaban la imagen del emperador, contraviniendo de este modo la ley judía y las prácticas anteriores de sus predecesores en Judea. Tras un enfrentamiento con los judíos, hizo llevar las enseñas de Jerusalén a Cesarea. A continuación, ordenó construir un acueducto para llevar agua a Jerusalén. Pero cuando el pueblo descubrió que este proyecto estaba financiado por el tesoro sagrado del templo, se produjo una violenta revuelta en el curso de la cual murió un buen número de judíos. Su confrontación con Jesús hace de él un hombre débil e indeciso. Según Eusebio de Cesarea, se suicidó bajo el reinado de Calígula. Y luego tenemos que hablar de los judíos, cuando se habla de los judíos en general. Este término tiene 2 sentidos particulares. En primer lugar, la figura de estilo que se llama sinécdoque general, que es una forma de expresar lo más por lo menos. Es decir, cuando se dice que los judíos llevaron a Jesús ante Pilato, se entiende que no son todos los judíos. Y el segundo sentido es de jurisdicción popular, ya que el pueblo va a desempeñar un papel de juez en la condena. ¿De qué manera? En primer lugar, apareciendo en el mismo instante en que da comienzo el interrogatorio oficial de Jesús por Pilato, seguidamente respondiendo por 3 veces a las 3 preguntas hechas por el prefecto romano. Esta función del pueblo aparece como particularmente legítima a la vista de aquellas infracciones que conllevaban la pena de lapidación, cuya ejecución pertenecía a todos. El hecho de que la pena aplicada a Jesús fuese la crucifixión no viene a suprimir la competencia judicial de la asamblea del pueblo. Se modifica la forma de la ejecución
en razón de la ocupación romana y por consiguiente del poder de Poncio Pilato, ya fuera por ius gladi o, más verosímilmente y más sencillamente, por el poder de coercitio. En primer lugar tenemos el Sanedrín, que lo único que va a hacer es refrendar una decisión tomada mucho antes, cosa que nos relata el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 11, versículo 45 al 54. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote de ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote de ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Después de ese refrendar esa decisión ya tomada, tenemos el careat de Pilato, que no tiene nada de inverosímil, ya que por muy perfecto que fuera, debía hacer justicia en nombre del emperador y podía mantener un careo directo con el acusado. Esto fue lo que sucedió concretamente en el caso de San Pablo, que, según manifiestan las actas de los apóstoles, fue convocado por el procónsul Sergio Paulo y posteriormente tuvo que defenderse ante el gobernador de Acaya, Galión, el hermano mayor de Séneca. Más adelante tuvo que hacerlo también ante el procurador Antonino Félix, después ante su sucesor Porcio Festo y finalmente ante el rey Agripa II. Ni en las Sagradas Escrituras ni en las fuentes judías contemporáneas o posteriores proporcionan datos sobre la curiosa costumbre de dejar libre a uno de los delincuentes que hay detenidos por Pascua. Sin embargo, este episodio tiene toda la apariencia de realidad y se puede explicar por el hecho de que dicho hábito ha sido establecido por Pilato, quien, como prefecto plenipotenciario, podía encajar en todo momento el proceso en el marco de la cognitio extra ordinem, que es un procedimiento que se caracteriza por el hecho de que la sentencia no es pronunciada por una persona privada designada como juez, sino por un magistrado o por un funcionario imperial en nombre del emperador. Esto es lo que da a entender claramente San Juan cuando escribe: pero vosotros tenéis la costumbre de que yo deje libre a un condenado por Pascua. Pilato lleva en el cargo varios años y para manifestar su buena disposición con los judíos ha establecido esta costumbre de la amnistía pascual que beneficia a un malhechor, un bandido arrestado y preso por los romanos. Es este un detalle que no se inventa si realmente no hubiera existido, pues todo el mundo podría comprobar su exactitud. Después Pilato oye hablar del César, de que si suelta a Jesús no es amigo del César, y es cuando se asusta y confirma el crimen de lesa majestad, que es por el que se condena a Jesús de Nazaret. Y seguidamente tenemos la resurrección, que como ya les he dicho, pues ya lo hemos hablado en un vídeo anterior, que os invito a que le echéis un vistazo. Por último, para ya completar todo lo que es el relato de la pasión, vamos a incluir algo que contesta a esa teoría que vimos en el vídeo de la resurrección, que es sobre el tema de que Jesús no estaba muerto, sino que estaba inconsciente y que se levantó por sí mismo, apartó la piedra y fue a donde estaban los apóstoles. Jesús, debido al extremo sufrimiento emocional, sufre un proceso de hematidrosis o hemorroidosis, o lo que es lo mismo, sudó sangre. El intenso estrés soportado por Jesús hizo que aumentase mucho su presión arterial. Esto provocó una fuerte vasoconstricción cutánea y abdominal, o lo que es lo mismo, un chorro de adrenalina. Al subir la tensión se activó en su organismo una descarga simpática, colinérgica, vasodilatadora, que provocó una gran sudoración, para perder volumen y así disminuir la presión. En la Primera Guerra Mundial se han descrito casos de soldados que, enfrentados a su inminente fusilamiento, la padecieron. Luego, por otro lado, tenemos la flagelación.
La flagelación romana constaba de un número indeterminado de golpes dados con un flagrum. A Jesús se le desnudó la parte superior del cuerpo, se le ató a un pilar no muy alto, con la espalda encorvada, de modo que al descargar sobre esta los golpes no se perdiese fuerza. El instrumento usual era un látigo corto, llamado flagrum o flagellum, con varias cuerdas o correas de cuero a las cuales se ataban pequeñas bolas de hierro o trocitos de huesos de ovejas. Cuando los soldados azotaban repetidamente y con todas sus fuerzas las espaldas de su víctima, las bolas de hierro causaban profundas contusiones y hematomas. Las cuerdas de cuero con los huesos de oveja desgarraban la piel y el tejido celular subcutáneo. Al continuar los azotes, las laceraciones cortaban hasta los músculos, principalmente los músculos trapecio dorsales anchos, romboides y serratos, produciendo tiras sangrientas de carne desgarrada. Este castigo produjo una importante pérdida de líquidos, sangre y plasma, mayormente. No olvidemos que había pasado una hematidrosis, o sea que ya estaba muy sensible la piel. Se sabe que la cruz, que es la parte siguiente, completa pesaba más de 140 kilos, por lo que es evidente que él solo llevó el patíbulo, que es decir, el palo horizontal, que pesaba unos 40. O sea, la pérdida de sangre inicial en el huerto la hemos añadido la flagelación y ahora esto. Con agotamiento extremo y debilitado, tuvo que caminar un poco más de medio kilómetro, es decir, entre 600 y 650 metros, para llegar al lugar del suplicio. El nombre en arameo es Gólgota, que significa lugar de la calavera, ya que era una protuberancia rocosa que tenía cierta semejanza con un cráneo humano. Antes de comenzar la tortura de la crucifixión, era costumbre dar una bebida narcótica, vino con mirra e incienso, los regalos de los reyes, a los condenados, con el fin de mitigar un poco sus dolores. Cuando presentaron a Jesús este brebaje, no quiso beberlo. Con los brazos extendidos, pero no tensos, las muñecas eran clavadas en el patíbulo. De esta forma, los clavos de 1 centímetro de diámetro en su cabeza y de 13 a 18 centímetros de largo eran puestos entre el radio y los metacarpianos, o entre las dos hileras de huesos carpianos, ya sea cerca o a través de la retinácula flexora y los varios ligamentos intercarpales. En estos lugares se aseguraban el cuerpo. El colocar los clavos en las manos hacía que se desgarraran fácilmente, puesto que no tenían un soporte óseo importante. De ahí que todos los crucifijos, la mayoría, estén equivocados. No, a Jesús no lo clavaron por las manos, fue por las muñecas. Esto le produjo una herida alrededor del hueso muy dolorosa. Al igual que la lesión de vasos arteriales, la mayor parte de ellos, ramas de la arteria radial o ulnar, el clavo penetrado destruía el nervio sensorial motor, o bien comprometía el nervio mediano, radial o el nervio ulnar. La afección de cualquiera de estos nervios produjo tremendas descargas de dolor en ambos brazos. El empalamiento de varios ligamentos provocó fuertes contracciones en las manos. Particularmente si se dañó el flexor largo del pulgar, hizo que éste se plegara hacia el interior de la palma de la mano. Y en cuanto a los pies, eran fijados al frente del estípete por medio de un clavo de hierro clavado a través del primero o segundo espacio intermetatarsiano. Naturalmente esto implicó la sección o casi sección de algún nervio interdigital, además de afectar al nervio profundo peroneo y las ramificaciones de los nervios medianos y laterales de la planta del pie. Lo más probable es que cada uno de los pies de Jesús se fijara a la cruz con un clavo distinto. San Cipriano, que más de una vez había presenciado crucifixiones, habla en plural de los clavos que traspasaban los pies. San Ambrosio y San Agustín y otros mencionan expresamente los 4 clavos que se emplearon para crucificar a Jesús. A pesar de que se crucificaron a miles de personas, solamente se ha encontrado un esqueleto con signos de haber sufrido este suplicio, que fue hallado en el cementerio de Givat Amiftar. En la fotografía podéis ver el hueso del talón, que es del pie atravesado por un clavo. Al parecer, a este pobre desgraciado no pudieron ni desclavarlo del olivo en el que fue crucificado y se decidió cortar el árbol y enterrarle con el pie aún clavado. Entonces, ¿de qué murió Jesús? El efecto principal de la crucifixión, aparte del tremendo dolor, era la imposibilidad de llevar a cabo una respiración normal.
el peso del cuerpo tirando hacia abajo mientras Jesús colgaba por los brazos y hombros extendidos, hacía que sus músculos intercostales le mantuvieran en estado de inhalación. Es decir, es como si coges aire y mantienes los brazos en cruz, ligeramente por encima de tu cabeza. Notarás que te cuesta soltarlo y exhalar el aire. De esta manera, la exhalación de Jesús era diafragmática y la respiración muy leve. Probablemente con una respiración tan leve pronto se produciría un envenenamiento por hipercarbia, exceso de ácido carbónico en sangre, lo que le produciría acidosis respiratoria. Esta rápida acidosis le produjo a Jesús los siguientes síntomas: confusión, agotamiento, letargo, dificultad para respirar y somnolencia. El desarrollo de calambres musculares o contracciones tetánicas debido a la fatiga y la hipercarbia afectarían aún más la respiración. Jesús, para poder soltar el aire, tenía que incorporar el cuerpo empujándolo hacia arriba con los pies, apoyándose en los clavos y al mismo tiempo flexionando los codos. Obviamente esta maniobra colocaría el peso total del cuerpo en los tarsales y causaría un tremendo dolor. Más aún, la flexión de los codos causaría rotación en las muñecas en torno a los clavos de hierro y provocaría un enorme dolor a través de los nervios lacerados. El levantar el cuerpo, rasparía dolorosamente en las espaldas contra el estípite, los calambres musculares y la parestesia, que es la sensación o anormal de cosquilleo, calor o frío que se experimenta en la piel, de los brazos abiertos y doblados, se agregarían al malestar. Como resultado de esto, cada esfuerzo de respiración se volvería agonizante y fatigoso y eventualmente llevarían a la asfixia. La causa real de la muerte por crucifixión de Jesús fue debida a múltiples factores. La más probable debió ser una mezcla de shock hipovolémico por pérdida de sangre y asfixia por agotamiento. Y que después de esto alguien venga y diga que se levantó tal cual, pues vaya tela. Pero en fin. Y esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, un buen like histórico. Suscribíos al canal para más contenido como este y de todo tipo relacionado con la historia del patrimonio. No os olvidéis de la campanita para que YouTube os avise. Y nos vemos en el siguiente. Un beso. Chao.